Amigas y amigos televidentes, bienvenido a otro programa más de Tribuna Nacional. Hoy nos acompaña el doctor Ángel Veras Aybar, quien es profesor de Derecho Internacional de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y además es abogado de los tribunales de la República Dominicana. Con el doctor Ángel Aybar Veras vamos a hablar temas importantes de política y de política internacional. Pero antes vamos a unos mensajes comerciales. Doctor Ángel Veras Aybar, aquí estamos en Tribuna Nacional. Bueno, muy complacido de estar nueva vez con ustedes. Para mí es un alto placer porque uno se siente casi en su casa. Ya. Doctor, ¿cómo vamos a resolver la situación del drama haitiano en la República Dominicana? Sí, que es un drama allá y un drama que rebota aquí. Es un problema, si se quiere, de irresponsabilidad de los sectores dominantes, tanto de Haití como de República Dominicana. Desde hace 40, 50 años, el país vive esa situación del desorden migratorio, con una legislación, la 95 del año 1939, que regía y decía qué hacer con el problema del extranjero irregular. Ya en el 2004, con la 285-04, que viene a reformar la antigua ley trujillita de migración y ordena cómo manejar el problema de la entrada y salida de extranjeros en la República Dominicana. No haitianos, de todo extranjero en la República Dominicana. Pero ocurre que el asunto tiene muchas vinculaciones económicas, comerciales. ¿Quiénes son en el fondo los más favorecidos con el desorden este? Son los grandes emporios azucareros. Entiéndase, los ingenios del sector privado, pues ya no se puede hablar ni siquiera de los ingenios públicos porque fueron entregados al capital privado bajo la gestión del presidente Leonel Fernández y en otras situaciones. El país, entonces, si se quiere, es víctima de la situación de desorden, de tragedia que vive la nación haitiana. Entonces, nos encontramos con un rechazo a esa migración irregular y tiende a despertar unos nacionalismos a ultranza en ocasiones, porque yo creo que todo patriota debe ser nacionalista también, pero a ultranza entonces usted lo encuentra. Incapaces de asumir una defensa de la nación dominicana frente a las agresiones que puede darle a la Unión Europea o Estados Unidos. Entonces, en bravuconero frente al inmigrante haitiano. Yo soy de los que creo que eso hay que resolverlo. En mi organización y donde quiera que he estado, sostengo que una cosa es la solidaridad con los haitianos, que son nuestros hermanos, vecinos, que hay que ayudarlo como se le ha ayudado de manera extrema, casi dando más de lo que puede la República Dominicana. Una cosa es esa solidaridad, ese internacionalismo, y otra cosa distinta es que ese desorden haitiano ponga en peligro lo que es la sobrevivencia de la nación dominicana. O sea, en eso nadie se puede confundir. Por eso hay que manejarlo, Díaz Cuevas, con mucho cuidado, el tema de la migración haitiana en la República Dominicana, porque pueden caerse en los extremos. Uno, que aparecen muy defensores de la causa de esos inmigrantes irregulares, y otros que atacan de manera casi fanatizada esa situación. Esto es un asunto de manejarlo con un criterio un poquito de humanismo, de carácter un poco científico y social. No pueden irse a los extremos. Pero el gobierno dominicano está en la obligación
de aplicar la legislación nacional en materia migratoria, respetando el debido proceso de ley, los derechos fundamentales y otros asuntos. Y para eso se eligen los gobiernos, para que asuman el cumplimiento de la legislación. Problema de autoridad. Federico Engel fue bastante claro en eso de la autoridad. Dice, no importa, dice Engel, de dónde provenga, si es un régimen capitalista o un régimen socialista, es autoridad. Y ha sido entonces la existencia de reglas lo que le ha permitido a la humanidad convivir un poquito pacíficamente. Si los seres humanos no se manejaran conforme a reglamentos, estatutos, que aquí comenzamos con la Constitución y podemos terminar con una resolución de un ministerio o algo así. Entonces esas leyes, independientemente del régimen capitalista que tenemos en el país, deben cumplirse. Y de una u otra forma, hacerle saber a los que presionan desde el exterior que no, que tienen que respetarnos un poquito, que nosotros hemos luchado por una soberanía hace casi 200 años. Desde 1696, aquí se está hablando de la nación dominicana, porque hay gente que la ven como en 1844, no, 1821. Fue antes. Desde 1696 ya aquí habían características muy firmes de lo que son los elementos constitutivos de una nación. O sea, no se puede ver como que surgimos a partir del 44, 1800. Entonces el llamado va en el sentido de que hay que manejar el problema conforme a lo que es la legislación nacional, los tratados internacionales firmados al efecto y con esos criterios. Pero entendiendo, repito, que no se puede confundir solidaridad con aceptación de irrespeto. Porque ¿de dónde le sale a los europeos o a los mismos norteamericanos presionar a la República Dominicana para que actúe de tal o cual manera en el problema de soberanía, que es el problema de entrada y salida de extranjeros al país? O sea, las autoridades en eso no pueden equivocarse. Y para eso se eligen, para hacer respetar y cumplir las leyes. Pero además nosotros tenemos un marco legislativo, tenemos una ley, sí. Lo que hay que aplicar la ley. La 285-04 dice todo cómo manejar la situación de entrada y salida al país. Esto no es un problema de que no, que están actuando bien o están actuando mal, no, usted tiene que actuar conforme a la ley. Por eso yo digo que uno nació bajo el régimen trujillista, una dictadura mala, era una desgracia. Pero algunas veces los países necesitan gobiernos firmes, autoridad. Puede ser dictadura, sí, dictadura de la ley. Conforme a que usted y yo acordamos que mire, es así que vamos a caminar. Caminamos con esa es nuestra dictadura, esa es nuestra forma de convivencia. Sí. Entonces, en la medida en que eso se relaja, no hay un cumplimiento estricto de lo que se acordó, de lo que se legisló, las naciones se van descomponiendo. Tal vez esa sea una de las causas de la desgracia de Haití, que ahí hubo una dictadura, como recuerda, de François Duvalier, después de su hijo Babidó, y después vino un desorden de golpe de Estado, de invasión norteamericana. Entonces, de una u otra forma, esa nación perdió la base legal. Usted dice, ¿quién dirige hoy día Haití? No hay un famoso consejo presidencial que lo eligieron en el exterior. No se sabe. Hay primer ministro, no le sé decir. O sea, hay un desorden mayúsculo. Por eso nos encontramos con las declaraciones de Marcos Rubio, el secretario de Estado, o lo que nosotros llamamos de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, que llama a la OEA a actuar. ¿Pero en base a qué? Le está diciendo, no, él está estableciendo que en crisis menores se podría actuar, que eso ha llegado al desbordamiento, que debe la OEA invadir Haití. Más o menos no lo dice tan explícitamente, pero ese es el mensaje. O sea, ustedes están creados como organismo regional para actuar y no actúan.
Estados Unidos, dice él, está dispuesto a hacer un rol de principalía. Ya es un asunto un tanto hasta medio complejo, debo admitirle a usted. Porque usted dice, allí hay un caos total, hay una situación de anarquía generalizada. Parece que casi así que anda la cosa. Sí. ¿Pueden los haitianos por sí mismos resolver su problema? No. Yo no lo veo. Hablándole honestamente, porque en nombre de la revolución y de cosas no puede estar con demagogia tampoco. Entonces, ¿cuál es la situación? ¿Quién tiene la capacidad de decir yo voy a liderar en el plano nacional la situación haitiana y vamos a resolver esto? Parece que no se ve. La gente es huyéndole a los supuestos bandidos. Bandas, que está medio complicado. Uno dice, ¿hasta dónde los bandidos algunos son líderes? Parecería que sí, que son algunos de ellos líderes. Es un caso muy complejo y da hasta pena que nosotros los dominicanos, tan cerca, a kilómetros, no tenemos conocimiento a fondo de cuál es la realidad que se vive tanto en Puerto Príncipe como en los otros departamentos de lo que era o lo que es el Estado haitiano o lo que queda del Estado haitiano. Y un problema es, doctor Vera Aybar, que no se ve solución. No es lo que le estoy diciendo, que usted dice, ¿quién podrá? Porque es que no se sienta en la mesa a dilucidar para buscarle solución a los problemas haitianos. Porque nosotros tenemos la ventaja que el dominicano se junta, se sienta, dialoga, habla, plantea soluciones, pero el haitiano no. Ellos no se sientan a dirimir las cosas para buscarle solución a sus problemas. No, hay quienes sostienen que sostienen su origen en el periodo colonial, inclusive. Dicen que allí se asentaron, dicen alguna gente, sí. Yo no he hecho un estudio a fondo, no puedo estar hablando. Que fueron tribus. Que furon tribus. Africanas. Que no hubo homogeneidad en la creación de esa nación. De diferentes sitios que llegaron de África. Con diferentes dialectos, sí. Y que nunca se entendieron. Eso es lo que sostienen. Eso han dicho. Desde luego, la causa no puede uno buscarla ahí solamente, la causa tiene que estar en lo que fue la dominación francesa por un periodo largo. Muy largo. La mantuvo como la principal colonia de América y casi del mundo, Saint-Domingue francés. Viene el proceso de 1801 a 1804 en lo que logran independizarse. Es la primera nación del mundo negra que logra su independencia y de antiguos esclavos. Creo que lo referimos en otro programa, sí. Lo que tiene que ver con el hecho de que algo comenzó mal. El hecho de que se estableciera que ningún blanco podía dirigir es un problema. Usted dice, pero ¿hasta dónde ahí comienza la discriminación racial? A lo interno de tu propia base legal. Se sostiene que todavía hay una discriminación muy grande que, en contra de cualquiera que racialmente parezca diferente. Ellos mismos. Entonces hay cuestiones, lo de Haití es un caso que ojalá pudieran ellos a lo interno sacudirse y lograr romper con ese sector oligárquico, porque usted dice, pero entonces ahí no hay ricos, ahí son pobres todos. No, hay un sector oligárquico que dirige desde Miami, desde Santo Domingo, desde Canadá. Y Francia. Y viven como príncipes. Y aquí mismo viven muchos. Viven aquí, esto es un refugio. Pues aquí se está hablando del haitiano pobre que anda por ahí. No. Aquí en los principales sectores. A muchos sectores económicos del país. Comenzando a dominar. Se habla de un señor que maneja parte del área de los combustibles. Y de los combustibles. Con cierto poder, dicen algunos, a nivel de las autoridades. Entonces es más complejo de lo que parece. Doctora Aybar y amigos televidentes, vamos a unos mensajes comerciales para luego seguir con esta interesante entrevista con el doctor Andrés Aybar Veras, quien es profesor de Derecho Internacional de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y es abogado de los tribunales de la República Dominicana.
Profesor Ángel, lo he confundido con Andrés. No hay No sé problema, por no hay qué. problema. Un primo Ángel mío. Veras, Ángel Veras, Aybar. La situación económica en los Estados Unidos, con esa guerra arancelaria que lleva Trump en el mundo, ¿hasta dónde va a llegar? Eso es un caso curioso. El mundo estaba sorprendido en Estados Unidos desde hace varios años, cuando Donald Trump perdió las elecciones de John Biden y entonces quiso hacer un rebú, como le llamamos allá en Altamira, en Puerto Plata, un rebú y mandó a su gente, usted recuerda, al Congreso, y ahí hubo muertos, policías y civiles, Al Congreso y al en Capitolio. el Capitolio, y entonces ocurre que el hombre se supone que iba a caer preso, pero la debilidad, la decadencia del imperio norteamericano, la gente tendrá que ir viéndola, va acelerada, más de lo que la gente puede creer. Esa gente está indultada Pero- ahora, Díaz Cuevas. Pero tú tienes que ver, tú tienes que analizar una cosa. Aparentemente los gobiernos institucionales en el mundo están en decadencia. Eso que está pasando en Estados Unidos, que un gerente inmobiliario como Trump haya llegado a Estados Unidos. Tú tienes el caso de Milei, Y el Mon. de Milei en la Argentina, tienes el caso de Bukele en Ecuador. Ese tipo de cosas debe de ser de preocupación para la humanidad. Sí, sí, ahí voy, mire. Entonces, lo que le quiero decir es que no es sorpresa casi los niveles de locura que vamos a ver en el ejercicio del Ejecutivo en Estados Unidos. Esa gente le decía, del rebú del Congreso, fueron indultados. Son héroes para Donald Trump. Y eso de los aranceles es parte de una táctica de comercio mundial, pero que él mismo ha tenido que retroceder. Él mismo. Llegó a imponerle a los chinos un arancel de de 145%. Sí. Y después dijo, no, con los chinos vamos a bajar un 30% parcial y vamos casi a dejar eso en un 10%. Y así ha tenido que manejarse con las otras naciones, tendrá que seguirse manejando con México. Pero con Canadá. eso ha producido un déficit. Desorden en la economía un déficit, mundial. de luego, no, y una escasez también de productos en el mundo. No, pero lo siguiente, los chinos lo dejan Y una que recesión. tome su medida arancelaria. Dicen, no, pero no hay problema. Lo único es que estas empresas no pueden seguir enviando productos a Estados Unidos. Entonces, no te va a funcionar tu arancel aunque esté en 200%, porque tú no vas a cobrar arancel ¿de qué? De la mercancía que entra, de las importaciones. Sí. Si no te entra nada, tú no tienes que cobrar. Entonces se ha encontrado Pero con eso esa produce realidad. también una escasez. Pero desde luego, Porque y entonces tú no compras. no hay un desequilibrio en la economía de ese país y del mundo entero. Entonces Donald Trump parecería que es un loco. Dicen, no, no es loco, Donald Trump no es loco. Donald Trump es la expresión, repito, de la decadencia del imperio norteamericano que comenzó a expresarse a partir de la derrota de Vietnam, que tuvo una gran expresión también con la humillación que recibieron en Afganistán en el 2021, en estos días, y que la va a seguir teniendo a lo interno de Estados Unidos. Ahí se hablaba el día pasado de la posibilidad de que alguna de esos estados, los 50, comenzara a levantarse y decir, no, nosotros vamos a declarar república. Con nosotros así no vamos a seguir federados en este desorden. Lo otro es que no es loco y sí responde a lo que es el dominio mundial por parte de una oligarquía. Entonces usted chequea quiénes son los que acompañan al gabinete de este republicano y son señores del gran capital mundial. El Leomont y ese conjunto de gente representan sus intereses. Pero políticamente, ¿qué es lo que es esto? ¿Qué expresión es esta? Es una expresión del neofascismo. El neofascismo tiende a tener como característica fundamental el rechazo a las minorías. Entonces El problema racial. tiene el mundo patas arriba. No, el problema racial. Al problema del extranjero, el inmigrante.
a ver la supremacía de lo nacional por encima de todo lo demás. Eso es Donald Trump. Donald Trump es una expresión neofascista. Y el neofascismo hoy día no solo en Estados Unidos, sino en otros lugares del mundo, ya usted señalaba unos cuantos, del irrespeto al debido proceso, eso no es democracia. Pero los chinos proponen y Donald Trump impone. Sí. Porque en China, la experiencia china es una experiencia muy distinta. Les repito que Estados Unidos es el desorden en camino a la disolución. Tal vez nosotros ya metidos en años no veamos rápidamente pero eso hay un aceleramiento de lo que es la descomposición de lo que es esa unión formada a partir de 1776, el 4 de julio, con la independencia de las 13 colonias de Inglaterra que estaban ahí en el norte de América. Esa es una expresión y los chinos no pueden compararse con los norteamericanos. Los chinos vienen de una revolución dirigida por el Partido Comunista, con disciplina, con ideología clara, con una teoría política de qué querían. Usted dice, ¿ha habido entonces una especie de reciclaje del capitalismo? Sí, ahí se ha dado un reciclaje. Los chinos asumieron lo que es parte del modelo capitalista. Una simbiosis. Una simbiosis. Pero el chino le lleva mucho al norteamericano. Estamos hablando, Díaz Cuevas, de una sociedad con más de 5.000 años. Esta es una sociedad que arranca en 1600 y pico, la norteamericana, y que tiene una especie de mosaico, una mezcolanza racial, con sectores aparentemente avanzados en el comercio, pero atrasados. Pero los chinos además tienen una sola etnia. ¿Eh? Los chinos además tienen una sola etnia. No. Es diferente el asunto. Diferente. Es una sociedad, una nación muy uniforme, parece la China. Y le digo, a eso, ese aspecto histórico le acompaña también un avance técnico-científico enorme. Yeah. Están dejando atrás en muchos aspectos de la ciencia y entonces, la tecnología. ¿en qué va a quedar el problema norteamericano? No, usted puede estar seguro que en Estados Unidos se encaminan a una descomposición, yo digo, acelerada. Se están dando protestas en muchas ciudades norteamericanas. Eso no sale, porque ¿cuáles son los medios que nos informan a nosotros? Los medios propiedad de esos que dirigen la nación norteamericana. Puede por las redes salir algo, pero no, el dominio mediático, que es uno de los problemas que tiene el mundo hoy día. Ya. Doctor, lamentablemente el tiempo ha sido determinante para que esta interesante entrevista con usted haya concluido. Sin embargo, te doy unos cuantos segundos para que tú te despidas del pueblo dominicano, tanto aquí como fuera del país. Bueno, nada, seguir insistiendo que el mundo necesita paz, que el mundo tiene la necesidad. Eso ha planteado el nuevo Papa León XIV, que dice que hay que buscar un mundo de mejor paz y explotar menos al pobre. Sí. Un cristiano de verdad debe manifestarse por la paz. Jesucristo era un hombre de paz en los 33 años que vivió en la tierra. Entonces, hacia eso debe encaminarse este país y la humanidad, y este país mejor que cualquier otro debe hacerlo, porque aquí se está dando también una situación de barbarie. Usted encuentra en los medios de comunicación un chantaje, una extorsión, una serie de cosas que usted dice, ¿a dónde conduce esto? No descarte que en cualquier momento el que se crea muy ofendido diga, no voy a ir a ningún tribunal, yo voy a resolver mi problema personal en justicia privada. A eso pueden conducir una serie de gente que no miden sus actitudes tratando de matar conductas. Tú estás hablando en base a las redes sociales. A las redes sociales. Yeah. O sea, hasta dónde se exponen a que llegue un momento que la gente diga, que se crea ofendido en extremo, diga, no, esa justicia no funciona mucho, yo voy a resolver este problema. Yeah. Y lo resuelve en lo personal, como hacen allá en algunos de los campos de nosotros. Yeah. Amigas y amigos televidentes, hoy estuvo con nosotros el doctor Ángel Veras Aybar, quien es profesor de Derecho Internacional de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y abogado de los tribunales de la República Dominicana. A ustedes, como siempre, les damos las gracias y yo espero que estén conmigo en otro programa más de Tribuna
nacional.